Muy buenos días, que el Señor le continúe bendiciendo. Qué bueno es nuestro Señor que permite una vez más el poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Y no me canso de decirle que para mí realmente es un verdadero privilegio de parte del Señor poder venir en esta mañana y exponer la palabra de Él y confiar que Él seguirá haciendo lo que Él tenga que hacer y que usted sea una persona bendecido y bendecida. Que usted pueda tomar en serio la palabra del Señor, de tal manera que lo ponga por efecto. Y justamente es lo que necesitamos. Necesitamos fe. Necesitamos creerle al Señor con todo el corazón, que todo lo que Él nos ha prometido en su palabra se va a cumplir, es real. Por eso justamente esta mañana vamos a hablar bajo el tema necesitamos fe. Vamos a orar para pedirle la dirección a Dios. Señor, en este día yo te bendigo, te glorifico, te doy todo el honor, la gloria y la honra que te corresponde. Te agradezco, Señor, por todos tus cuidados, todos tus beneficios, todo lo que tú nos has dado durante todos estos días pasados. Gracias porque tú nos has ayudado a seguir adelante. Gracias porque tú nos has sustentado. Gracias, Señor, porque ya has puesto mucha confianza y esperanza en las personas. Ya están mirando una luz al final del túnel. Señor, sabemos que tú tienes todo en control y que prontito esta pandemia ya va a pasar. Y Señor, nosotros estaremos agradecidos contigo, contentos, felices, sirviéndote. Ayúdanos cada día a confiar en ti con todos nuestros corazones. Y que esta palabra, Señor, que en este día tú nos vas a dar, fluya con toda libertad. Y que nos dé justamente esa fe que anhelamos, esa fe que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 11, y vamos a leer el versículo número 1. Un versículo muy conocido, ¿no? Hebreos 11:1. La palabra del Señor nos dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Te vuelvo a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí en el libro de Hebreos, siempre en el capítulo número 10, versículo número 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Todo, hermanos, lo hacemos por fe, creyendo en el Señor. Recuerde que el Señor dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Y cada día tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe que tenemos. En este mundo tan caótico que nos ha tocado vivir, lleno de problemas, lleno de violencia, lleno de necesidades, lleno de enfermedades, necesitamos mucha fe para sobrevivir. Tener fe en las promesas de Dios, las cuales nos ayudan a esperar confiadamente en su realización. Note la palabra que leímos, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que el justo por la fe vivirá. Pase lo que pasa, debemos siempre tener fe en Dios. Y hermanos queridos, cuando va pasando los días, va pasando las semanas, los meses, los años, va pasando el tiempo, y uno se da cuenta que lo que Dios nos ha estado hablando en su palabra se ha cumplido, es real, es verdadero, no nos ha engañado. Eso nos debe dar a nosotros tranquilidad, seguridad y esperanza. Que un día todo lo que Él estableció en su palabra se va a cumplir. Y ahí es que cada día, hermanos, tenemos que quitar de nuestra mente la duda, la desconfianza, la desesperanza.
Debemos pedirle a Dios que quite todas esas cosas, esos sentimientos negativos y conflictivos que vienen y pelean con la fe. Cada día nosotros debemos tener justamente esa seguridad en el Señor. El Señor dijo esto, lo va a hacer, lo va a cumplir. Pero cada día necesitamos fe, hermano. De ahí que nosotros tenemos que, para vivir de una vida correcta, necesitamos mucha sabiduría. Para vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. En Santiago capítulo 1, versículo número 5 al 7, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Necesitamos mucha sabiduría para vivir en estos tiempos, hermano. No solamente en estos tiempos, en todo tiempo. Necesitamos sabiduría para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Necesitamos sabiduría porque no sabemos cómo conducirnos en este mundo. Necesitamos sabiduría para esperar en lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que debemos pedir con fe, sin dudar. Acerquémonos pues a Dios confiadamente. No dudemos. Él es como un buen padre que está dispuesto a dar lo mejor a sus hijos. Hermanos, recuerde usted, Salomón, lo primero que le pidió al Señor fue sabiduría, y Dios le dio. Tanto así que no ha habido un hombre más sabio que él. Pidámosle al Señor sabiduría, hermanos, para vivir con una fe maravillosa que honre al Señor, que agrade a Dios su manera de vivir, que agrade a Dios la forma como nos conducimos en este tiempo, en esta tierra. Hermano, y más que nunca, como el mundo está yendo de un lado para el otro sin saber en qué va a terminar todas estas cosas, debemos tener mucha confianza y fe en el Señor. El Señor dijo que todo nos va a ir bien, que todas las cosas obran para bien. Hermanos, debemos tomar esa palabra y creerle al Señor y tener esa fe suficiente para avanzar y seguir luchando hacia adelante. A veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos enfermos y parece que ya es el último día que estamos sobre esta tierra. Pero hermanos, no es cierto. Nos acostamos, dormimos y decimos, a lo mejor me despierto ya en el paraíso, pero aquí estamos todavía. Y mientras estemos aquí, necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos dé fe para vivir, para sobresalir, para sobrevivir, para seguir adelante. Y siempre tenemos que ir un poquito más para atrás y decir, Dios nunca me ha fallado en el ayer, nunca me ha fallado en el pasado, tampoco me va a fallar ahora, ni tampoco mañana si es que Él me da la vida. Necesitamos vivir de una manera sabia y necesitamos sabiduría y pedirle al Señor que nos dé, pero pidámosle al Señor sin dudar. Porque claramente dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que el Señor da de una manera abundante. Abundantemente quiere decir sin medida. Recibimos sabiduría de parte de Dios. Tenemos que pedirle sabiduría. Pero en muchas ocasiones uno se puede hacer la pregunta también, ¿y para qué quiero sabiduría? ¿O para qué vamos a pedirle sabiduría? ¿Y por qué le vamos a pedir que aumente nuestra fe? Pues justamente es para servir. Hermano, nosotros tenemos que romper las estadísticas, tenemos que romper las cadenas,
donde que la gente nomás está mirando por su propio beneficio, su propio bienestar. Es necesario que la iglesia aprenda a servir. Sí, que usted y yo aprendamos a servir. Y necesitamos pedirle al Señor que nos dé fe y que nos dé sabiduría para servir. En Santiago 4, capítulo 4, 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En esta época tan egoísta, donde cada uno está preocupado por sí mismo, sin pensar en los demás, se esfuerzan para conseguir lo que el mundo ofrece, y como dice aquí, piden mal. ¿Para qué pedimos fe y sabiduría? Le repito, ¿solo para gastar en nuestros deleites o para servir a los demás? Esto es lo que nosotros necesitamos, fe y sabiduría para aprender a servir al resto, a los demás, y cumplir el mandamiento del Señor que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe y con esa fe realizar grandes cosas para el Señor. Recuerde, hermanos, que nosotros somos los que le limitamos al Señor. Dios no tiene límite. Para Él todas las cosas son posibles. Es el Dios que nosotros predicamos, ese Dios, es ese Señor tan grande, maravilloso, que queremos que todo el mundo le conozca y queremos que aprendan a confiar en Él. No ha fallado y no va a fallar. Quizás mucha gente le puede echar la culpa, pero usted y yo sabemos que Él no es culpable de nada. Al contrario, Él quiere que toda la gente le conozca y aprenda a ser feliz en una dimensión que jamás habían pensado hacerlo. Porque el Señor rompe todas las estructuras y hace como Él quiere. Y ahí es donde que nosotros necesitamos sabiduría y fe para vivir, para pasar, para cruzar y seguir adelante sin desmayar, sirviendo a los demás. Quizá la gente le puede decir a uno que es un tonto, que está preocupado en el resto. Hermano, nosotros tenemos que hacer. Por eso en este día yo les agradezco a cada uno de los líderes, pastores, maestros, que cada día luchan y se preparan para compartir la palabra. Y muchos lo hacen de una manera práctica, dando de comer al hambriento, dando de vestir al desnudo, ayudándoles a que superen la crisis que están atravesando con un plato de comida caliente. A veces la gente va a decir: ¿y en qué resuelvo que si yo le doy un poco de comida? Bueno, por lo menos le dio de comer ese día. Y tenemos la esperanza de que Dios va a contestar sus oraciones y que algún día su situación va a cambiar, va a mejorar. Porque todo ser humano jamás debe perder ese espíritu de avanzar, ese espíritu de luchar y de conquistar. Porque cuando eso se pierde, se perdió todo. Y lo único que viene es esperar el día de salir de este mundo. Pero hermano, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para luchar y avanzar. Y querido hermano, pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos dé sabiduría para servir a los demás. Una vez más, les agradezco a todos los pastores que lo hacen, porque tienen sus recursos. Y no están amontonando riquezas ni están acumulando en el banco, sino que están compartiendo con la comunidad. Y qué bueno que hay esas cosas. Hermano, nosotros necesitamos también sabiduría, fe para orar por ellos.
y pedirle a Dios que les continúe bendiciendo y que les llene de muchas vidas y que jamás quiten de su mente y de su corazón ese anhelo de servir a los demás. Es bonito servir, hermano. Uno queda con una satisfacción en el corazón y un gozo y una alegría que nadie lo puede quitar. Para eso le vamos a pedir al Señor que nos dé la fe y sabiduría. Hermano, Dios nos dará de acuerdo a su voluntad. Siempre debe pensar esto. El Señor dice en 1 de Juan 5, 14 y 15 que Él nos oye en nuestras oraciones y sabemos que si Él nos oye, tenemos las cosas que le hemos pedido. Cada día tenemos que acercarnos al Señor con esa fe, con esa sabiduría, con esa seguridad que el Señor va a contestar nuestras oraciones. Con confianza Dios nos oye y si nos oye nos va a contestar. Y cuando nos conteste vamos a tener lo que le pedimos. Y hay que en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Creamos a Dios, Él no nos va a fallar. Por todos los tiempos, épocas y edades, Él jamás ha fallado. Él es fiel. Hermano, tenemos que pedir a Dios aumente la fe, que nos aumente la fe. Necesitamos dar ese paso de fe y cruzar el mar y seguir confiando en el Señor y seguir adelante luchando. No demos nomás que ya lo hemos logrado todo. Hermanos, muchas de las ocasiones pensemos, analicemos nuestra vida y digamos, no he logrado nada. Y pedirle a Dios que nos dé fe para creer en su palabra, que nos aumente la fe. Ya tuvimos la fe para que pedirle que Dios nos perdone todos nuestros pecados, que nos lave con su preciosa sangre, que nos haga nuevas criaturas. Ya tuvimos esa fe, pero pidámosle al Señor que nos aumente la fe para que nosotros también podamos socorrer al que está angustiado y orar por el enfermo y que se sane. Y tener fe que Dios va a hacer cosas grandes, hermanos. La iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes y seguir avanzando y progresando y prosperando. No sé, hermanos, como los líderes, cuáles serán sus planes que van a tener de aquí en adelante, porque recuerde, todo esto se paró, como el mundo se detuvo ya casi hace un año. Que va a ser un año que todo se puso en alto. Y ahora vamos a empezar de nuevo, y ahora hay algo que se está viendo en el ambiente, que algo va a pasar, algo bueno, y en esto algo bueno debemos pedirle a Dios que nos aumente la fe para seguir adelante, para luchar, para avanzar. Porque, querido hermano, la fe aumenta es a través del conocimiento de la palabra del Señor. La palabra debe estar en nuestros corazones, no solamente para escucharla, para aprenderla, sino también para ponerla en efecto, para cumplirla. En Proverbios 28:9 dice, Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No debemos pasar por alto lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que cumplirla. A lo mejor, hermano, no hemos hecho el suficiente caso y no hemos sido tan honestos para cumplir la palabra. Mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué oro tanto y no recibo lo que le pido? Bueno, hágase un examen. ¿Está usted cumpliendo toda la palabra del Señor? El Señor nos da entendimiento para comprender lo que tenemos que hacer. Pídale entendimiento. Recuerde, Dios contesta a todas las oraciones. Y en muchas de las ocasiones la contestación puede decir no, o espera, o te concedo.
Tenemos que tener esa fe, hermano. Y tenemos que tomar la palabra y ponerla en nuestros corazones para cumplirla. Hermanos, qué pena que hay muchos testimonios tremendos de gente que dicen que son cristianos y que han traído vergüenza a la causa del Señor. Pero ni modo, de todo hay. Lo que sí nosotros tenemos que no fijarnos en las fallas de los demás, sino en las cosas buenas que nos dicen. ¿Para qué? Para que nosotros la cumplamos. Señor Jesús claramente dijo, oigan lo que dicen que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Y hay que pedirle, Señor, también fe y sabiduría para eso. Acuérdese de lo que Dios le dijo a Josué. Ahí en el capítulo número 1, el versículo número... Josué capítulo número... Permítame. Versículo número 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que lo meditarás en él día y noche, en otras palabras, siempre. Y ahí es donde que nosotros le pedimos cada día que aprenda la palabra del Señor, que aprenda a tener en su mente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lleguen en ese momento para usar la palabra de Él. Debemos pedirle a Dios, Señor, dame fe para leer tu palabra y a través de la lectura de tu palabra aumente el conocimiento y ese conocimiento traiga más fe a mi corazón. Para eso es, hermano. Uno tiene que estar ahí aprendiendo, siguiendo adelante. ¿Para qué? Para no desmayar. La palabra de Dios es como la vitamina que necesitamos cada día. Es como ese empujón que nos da para avanzar y luchar, creyéndole al Señor en su palabra. Es fácil desmayar, es fácil decir hasta aquí quedó todo. Pero hermano, le vuelvo a repetir, Dios nos ha dado un espíritu de valor, de luchar, de vencer. Somos más que vencedores. Y tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que aprender a guardar y hacer lo que está escrito. Y entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces uno tiene que ponerse a reflexionar, a ver, ¿en qué le he fallado al Señor? Quizás tomar un tiempo para, con una hoja, un papel y un lápiz, empezar a escribir, a ver si hice correcto, no hice correcto, y darnos cuenta nosotros mismos en qué le he fallado al Señor. Cada día tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fe para creer en su palabra. Y todo nos va a ir bien. Señor Jesús claramente dijo ahí en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Note, pedid todo lo que queréis. Y es bueno que repita, el Señor dijo, todo lo que queréis, y os será hecho. Tenemos que creer en su palabra. El Señor dijo que todo lo que le vamos a pedir, Él nos va a dar. Y le vamos a pedir que nos dé fe, que nos aumente la fe y que nos dé sabiduría. Y el Señor lo va a hacer. Y justamente lo que le decía, hermano, necesitamos fe y sabiduría para servir. Nunca nos olvidemos de las necesidades de los demás. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si queremos que Dios oiga nuestras oraciones,
cuando se está en necesidad, entonces es necesario que también oigamos y satisfagamos con amor las necesidades de los demás. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué puedo yo hacer en este caso? Dios nos va a dar sabiduría y Dios nos va a dar fe para realizarlo. Piense algún momentito, quizás no ha entendido cuál es el propósito y el plan de Dios que tiene para su vida. Piense, por alguna razón estamos en este mundo. Que Dios nos dé las fuerzas para realizar la labor que nos ha pedido. Y tenemos que ser obedientes a su llamado. Mano, al menos yo lo veo de una forma muy positiva. El hecho que el mundo se tuvo que detener. Porque ya estábamos sin freno. Y Dios dijo, hasta aquí, un alto. Pero también creo que nuestro Dios nos quiso enseñar algo en esto. Y lo que Dios nos ha enseñado es a tener mucha fe en Él, confianza, esperanza, paciencia. Y Dios lo ha hecho. Y estoy agradecido especialmente por mi parte. Dios ha hecho cosas lindas, hermanos. Debemos pedirle a Dios que el Señor nos haga entender cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? Para servir, para adorarle a Dios. Con fe en el Señor oremos y pidámosle. Ahí en el Salmo 66, 18 y 19 dice, si en mi corazón hubiere yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Señor, aumentanos la fe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Los que se complacen en iniquidad no tienen esperanza alguna de respuesta a su oración cuando invoquen a Dios. Él quiere que sus hijos se aparten del pecado y solo entonces Él responderá como un padre a un hijo. Tenemos a Dios como nuestro refugio y esperanza. Pidámosle que aumente nuestra fe en Él, que no dudemos cuando estemos en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil y conflictiva. Hermanos, usted sabe que aquí en Estados Unidos hubo un cambio de gobierno. Y al comienzo se comenzó a tener, no sé, muchos pensaron que iba a mejorar o que iba a hacer esto y iba a hacer cosas espectaculares. Todavía no se ha escuchado absolutamente nada. Hay cosas ya negativas que positivas. Pero ¿quién soy yo para juzgar o para hacer comentarios? El tiempo nos dará la razón, si es que estuvimos equivocados o no. Pero lo que sí sé es que nuestro Dios sigue estando en su trono y Él sigue siendo Dios. Y no hay nada, ningún evento que lo pueda mover. Y el Señor está justamente con su palabra y nos está diciendo que si tiene falta de fe, pídele al Señor, sin dudar. Y si necesita sabiduría, no dude, Dios lo va a dar de una manera abundante. Él es nuestro refugio. Y si está atravesando alguna prueba, alguna lucha, alguna angustia y necesidad, confía en el Señor. Dígale, Señor, aquí está mi problema, aquí tengo mi angustia, mi desesperación. Mira, tú la conoces. El Señor lo va a hacer, hermano. Y uno tiene que pedirle con fe y creer que el Señor lo va a hacer. Con todo el corazón, creamos que cuando oremos, Dios nos va a escuchar y nos va a contestar. No desmayemos. Y con fe, recibamos lo que Dios nos quiere dar
en este día. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer en esta hora? Lo puede hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos das. Te doy toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza que te corresponde. Te agradezco por todos tus cuidados, todos tus beneficios. Te doy a ti todo el honor, toda la gloria y la alabanza. Y te pido que tú derrames de una manera especial, de una manera tan abundante, sabiduría para cada uno de nosotros y que aumentes nuestra fe. Que cuando leamos tu palabra sean unas semillas que lleguen a la mente y al corazón y que fluya y que brote, Señor, y que esa semilla a su tiempo comience a dar fruto y crezca y se haga una planta gigantesca y enorme y que nosotros podamos creer en ti, confiar en ti. Gracias, Señor, porque no nos quite el sueño, el saber que vendrá el día de mañana o no, Señor. Sabemos que estamos en tus manos y tú nos has dado la confianza absoluta de poder descansar en paz porque tú eres el que tiene control de todas las cosas. Te agradezco, Señor, por todo. Y te pido que tú escuches la oración que alguno de tus hijos está haciendo en este momento. Y que le respondas y que le contestes. Y que pronto podamos escuchar su testimonio de lo que tú has hecho en este día. Gracias, Padre lindo, por ser un Dios tan bueno como un buen papá que siempre da lo mejor para sus hijos. Gracias, Padre mío, por todo. Y te ruego que tú sigas aumentando nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente semana y no se olvide, puede enviar sus comentarios al P.O. Box 1523, Gardena, California 90249. Estaré esperando su comunicación. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana.